Bueno, esta demanda enfocada en la parte de Google que se dedica a ser buscadora de información en Internet, es una demanda bien encaminada, la cogieron por donde era, tenían la posibilidad de hacerlo por otro lado. Son muchas preguntas muy complicadas porque de hecho el caso es muy complicado. Efectivamente, Google como buscador sí tiene un monopolio entre los buscadores que hay. Realmente supera más del 80%, va por el 92% de los casos es el que se utiliza para hacer búsquedas en Internet, así que sí es algo que se utiliza monopólicamente. Y sin embargo, pues hay una cantidad de otros aspectos en las tecnologías que también ameritarían ser abordados desde alguna regulación. Entonces no es solamente el problema del buscador, también puede ser el problema que se tiene con los mecanismos de la economía de datos y cómo los usuarios y usuarias terminamos siendo perfilados por estas compañías para que nos ofrezcan publicidad. O también pues tenemos todos los líos que se han tenido, por ejemplo, con publicidad dirigida en los casos de elecciones, que fue pues toda la discusión sobre Cambridge Analytica. Y tenemos un sinnúmero de temas que aparentemente no aparecen dentro de esta demanda y pues nos fuimos por o se fue el gobierno de Estados Unidos por el del buscador, que de todas formas no es un tema menor porque esta facultad que tiene Google para mostrarte determinados resultados en tus búsquedas también termina determinando cuál es la información a la que accedes, cuál es la opinión que prevalece en tu entorno, cuáles son el tipo de información con el que estás alimentando los debates públicos. Entonces, igual es un tema interesante, pero yo no sabría decir si es el más importante o no. Pues ahí viene la segunda pregunta, Pilar, y es cómo enfocar estas prácticas de monopolio, cómo entender estas dinámicas de negocio cuando el negocio se está haciendo con información, no solamente la información como un genérico de toda la información, sino además la información de uno, la mía, la suya, la de todas las personas. Es decir, que ¿qué entra a jugar ahí? ¿Qué puede decir el Estado? ¿Qué puede decir el usuario? ¿Qué puede decir la compañía? ¿No? Si finalmente ellos trafican en el mejor de los sentidos y también en el peor con las cosas que a uno le gustan, los likes que uno da, las búsquedas que uno hace. Pues yo creo que ese realmente debería ser el tema grueso de discusión, que es el modelo de mercado sobre el cual estas compañías están basando pues toda su economía, su modelo. Y es, pueden tomar los datos de los usuarios y de usuarias de cualquier manera, pueden sacar y extraer esta cantidad de dinero enorme que está detrás de estas compañías grandes tecnológicas a partir de la información que alegremente o no tan alegremente estamos dando todos nosotros y nosotras permanentemente de estas compañías. Quizás esa sería un ángulo de la discusión que es mucho más interesante, porque como dices tú, Santiago, en esa discusión cabemos todos. Cabemos las personas que tenemos servicios sí o sí con Google porque pues está dentro de nuestros teléfonos, está el buscador está en Android, el buscador está también en iPhone y pues casi que no podemos salvarnos de él cuando estamos utilizando un celular y lo mismo va a pasar muchas veces cuando estamos en un computador. Los servicios de Google terminan siendo hegemónicos. Entonces estamos casi que, no sé, el 80% de las personas que están conectadas a Internet terminan teniendo un correo de Gmail. Y esto es un dato real que a mí me asusta. Entonces pueden utilizar los datos de los usuarios de cualquier forma. Habría que pensar mecanismos de mayor transparencia para saber cómo realmente se reditúa a partir de esto. Yo sé que Google ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años por poder poner información más fácilmente sobre qué es lo que está pasando con los datos de uno, pero yo creo que en buena parte de los usuarios a pie no tenemos ni idea de dónde entrar para poder ver cuáles son los datos que tienen Google sobre uno, cuál es el perfil que construye Google sobre uno para ofertarle publicidad. Y esa es una discusión que yo creo que vale la pena, no solamente con Google, sino con otras compañías también de tecnología. Y ahí los gobiernos también tienen una cuota de cosas para
para decir, porque que Internet no sea, que sea un lugar transnacional, no quiere decir que sea el lejano oeste donde no haya ningún tipo de ley, porque sí hay regulaciones, sí hay posibilidad de hacer estas discusiones y sí hay necesidad cada vez más de pensar lo que está pasando con estas compañías y cómo modelan también los problemas políticos y sociales de la actualidad.